Bueno, sí, con respecto pues a esta situación que se vive, esto pues no es nuevo, sino que hay hermanos que a veces se quejan de de la iglesia como tal, de la organización, porque piensan que es el directo responsable de una situación, quizás que estén pasando en su economía. Pero no olvidemos que usted debe recordar, aquí me dirijo a todos los que han grabado, los que venden sus CD, sus memorias, mmm, que lo que estaba diciendo el hermano John es una realidad. Eso ahorita pues realmente ya no es rentable. Usted graba una memoria o incluso si ya usted sube su música a redes sociales, ya ahorita la persona la descargan, así se hable de piratería, de lo que sea, desde los púlpitos. Esto se volvió algo incontrolable, que de alguna manera sí se ven afectados nuestros músicos. Pero el músico como tal no debe mirar a la iglesia como directo responsable, porque hay que mirar cómo comenzó usted en la iglesia. Creo que eh, usted empezó diciéndole, pastor, tengo un himno especial, ¿me deja cantar? A usted lo empezaron a escuchar en la iglesia, de pronto ya se le dijo, se le dio como esa habilidad y se invitó. Vamos a permitir que el hermano nos cante en especial. Quizás muchos vieron como otros comenzaron a grabar y que tal vez vendían algunos CD y algunos pensaron, bueno, aquí esto lo voy a tener como una fuente de ingresos. Y de alguna manera hasta se volvió un poco como un negocio. Ahorita la iglesia no es la que tiene la culpa de esto, porque algunos se quejan, ¿no? Como coordinador distrital de música, en el momento, si hay músicos que lo llaman a uno, le dicen, hermano, ¿qué van a hacer con nosotros? Que el fondo que tienen, que ha pensado la iglesia. Y realmente la iglesia no, porque es que, hermano, la iglesia no ha contratado músicos, ni... Entonces dice, bueno, ¿por qué nos exigen estudiar? ¿Por qué el estudio, por ejemplo, la SCAM, la formación, es para que el músico sea preparado en cuanto a su vida espiritual? Esto que estamos haciendo acá, por ejemplo, este foro, es para que usted espiritualmente esté mejor formado, le sirva al Señor, es decir, con una mentalidad mejor de cristiano y estar mejor ubicados, más centrados. Pero no quiere decir que es una exigencia para que a usted la iglesia lo respalde. De alguna manera a veces ya hasta nos ayudamos, invitamos músicos, les damos una ayudita, en fin, cuando estaba todo normal y podíamos pues invitarlo a nuestros cultos. Pero entonces ahorita, hermanos, sí, hay que mirar es que muchos incluso no eran músicos y los despidieron de la empresa. Entonces se acabó el trabajo y ¿qué tuvieron que hacer? Bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Les tocó cambiar. Bueno, ahorita no estoy en una empresa, me tocó cambiar a esto y me voy a ir a trabajar a esto. Y en fin, y Dios nos da la capacidad, eso sí, la bendición a todos, porque la Biblia dice que Él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Entonces nosotros no pongamos tanto los ojos en en la iglesia como tal, pongamos los ojos en Jesús, que es el que nos llamó y el que ha prometido sostenernos en cualquier situación que estemos, para que no entremos a culpar a la iglesia, que hay consistorio de ancianos, que es que no piensan en nosotros, y usted se va a llenar de amargura y va a mirar a la iglesia como alguien que lo votó y dice, no, yo me voy mejor, hay otros grupos que me ofrecen, que tal cosa. No hagas eso, que te has convertido y estás sirviéndole al Señor con tu talento, es al Señor, a su amada iglesia, y Dios responderá por ti. Amén. Así es, hermano Edinson. Bueno, entonces, gracias, hermano Andrés, por esta enseñanza tan bonita, ¿verdad? Que hemos aprendido bastante de la palabra del Señor y de esos conocimientos que también ustedes tienen y de sus experiencias también en el Señor. Y entonces vamos a continuar con la siguiente ponencia. Allí ahí la hermana Luz Helena está levantando la mano. No, Madi, no sé por qué está la manito ahí. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces vamos a continuar entonces ya con la siguiente ponencia, que también pues es muy importante
este tema. Y ya entonces con nosotros sigue el hermano Wilson Araque. El tema es beneficios y peligros de los avances musicales dentro de la administración de alabanza a Dios, ¿cierto? Entonces vamos a dejar aquí a nuestro hermano Wilson. Bienvenido, compañero. Amén, amén. El Señor les bendiga a todos. Reitero mi saludo entonces al hermano Andrés López, gracias al Señor por él, y al hermano John Wilmer. Y qué bonitas ponencias las que han hecho. De verdad que yo creo que el que tenga oídos para oír, oiga, y que lo que Dios nos está hablando. Y bueno, vamos a tratar de abordar este tema de pronto, los beneficios y los peligros de los avances musicales y tecnológicos dentro de la administración de la alabanza al Señor. Y hay que abordarlo. Para abordar este tema, yo creo que es necesario hacerlo desde 3 puntos, que tiene que ser de pronto muy, muy rápido, de una manera muy, muy somera, por lo que el tiempo es tan corto, pero que verdaderamente aún de las temáticas que Andrés y John Wilmer estaban tratando hace un rato, de una sola temática de esas puede salir, de un solo pedacito, un solo fragmento, pueden salir predicaciones enteras. Y esto es un tema muy amplio, porque vamos a abordarlo con la ayuda de Dios, desde lo tecnológico, desde lo etnomusicológico y desde la palabra de Dios, y con la ayuda del Señor. Hay un texto que quise tomar pensando en muchos otros, y está en Génesis 13:12, que dice: Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Bueno, entonces vamos a tratar de hablar acerca de un poquito de los avances tecnológicos, porque la tecnología verdaderamente y la música siempre han estado ligadas. De pronto, si no hubiera desarrollo de tecnología, pues lógico que los avances musicales que hay en estos momentos no se podrían dar, tanto que, digamos, si no se hubiera inventado la imprenta, pues no se podría haber escrito la música para difundirla de una manera masiva. Si no se hubieran inventado los sistemas de grabación, si no se hubieran inventado los sistemas digamos, de los fonógrafos para escuchar las músicas y todo eso, entonces de pronto estaríamos estancados, y que de alguna forma la relación intercultural de las músicas pues no se habría podido dar, porque ninguna cultura realmente va a crecer al margen de la otra. Y siempre una cultura, digamos, que va a hacer aportes a otra cultura. Entonces estaba mirando, hermanos, desde la tecnología, y a mí me gusta mucho estudiar y leer en investigación musical, acerca de música y tecnología, y un libro que se llama En contra de la música, de Julio Mendivil y de Johan Eilis, y dice: herramientas para pensar y comprender y vivir las músicas. Y estaba diciendo que es indiscutible que en las últimas décadas la música ha tenido un gran avance y evolución principal. Wilson, pena que se nos fue tu audio un momentico, espérate. No, porque se le desactivó el audio. Sí. Lo que pasa es que aquí hay un hermano que tiene el micrófono activado y lo iba a silenciar y silencia a Wilson sin querer. Disculpe. Han jugado un papel fundamental en el aporte de herramientas y la facilidad para adquirirlas y ejecutarlas musicalmente. Y bueno, esto no es nada nuevo, hermanos, porque puesto que la tecnología siempre ha estado ligada a las transformaciones sociales de los últimos siglos, indudablemente la tecnología y sus avances han representado grandes beneficios para el mundo actual en casi todos los aspectos de la vida humana. Sin embargo, estas innovaciones siempre tienden a transformar los sistemas de las culturas tradicionales, trayendo con frecuencia consecuencias sociales inesperadas en los pueblos. Por ello, los avances tecnológicos son concebidos como un proceso creativo y destructivo a la vez. Eso fue algo que de pronto inferí y extracté de cosas que estaba leyendo. Y si vemos de pronto las ventajas que da la tecnología y los avances tecnológicos a la vida de la humanidad, pues
pues son mucho porque mejoran la calidad de vida, las maquinarias, los medios de transporte, las comunicaciones, los medios masivos de comunicación, las redes sociales, las construcciones, la vestimenta, variedad en aparatos de uso doméstico y de entretenimiento, la creación de softwares, computadores, video, todo esto. Pero también tiene sus desventajas. Y las desventajas es que hacen, por ejemplo, armas de destrucción masiva, armas biológicas, contaminación ambiental, las mismas, el facilismo, el desempleo, porque las máquinas empiezan a desplazar la mano de obra de los hombres, el facilismo, porque ya todo se consigue mucho más fácil, la esterilidad del pensamiento y la pérdida de ideales y de identidad, mediocridad de los estudiantes, desplazamiento y degradación de las artes, de los artistas y de todo eso, porque toda la tecnología va haciendo que todo se vaya desplazando. Ahora, digamos que una de las preocupaciones centrales de los estudios o de la reflexión académica acerca de las músicas de los pueblos, en consecuencia, ha sido la de abordar el papel que han ocupado las nuevas tecnologías en los cambios discursivos, o sea, en los significados de las músicas que se han ido produciendo en esa esfera. Y dice que las nuevas tecnologías constituyen una fuerte amenaza contra la verdadera manera de ser de la música y ponen en peligro su autenticidad en los diferentes ámbitos. Y en este caso, entonces, podemos ver que pone en peligro la autenticidad de la misma música o el propósito de la misma música dentro del ámbito religioso y en este caso dentro del culto a Dios. Digámoslo, en lo musicológicamente también hay un escritor que se llama Francisco Cruces y que escribió un libro de las culturas musicales y lecturas de etnomusicología, y hay diferentes ponentes, entre ellos un señor que se llama Teodoro Adorno y John Backlund. Y John Backlund en su escrito dice el análisis cultural de la música, dice que las estructuras y las formas musicales surgen de los patrones culturales de los cuales forman parte, es decir, nacen de ahí mismo de donde forman parte. Y la música en una cultura debe clasificarse de acuerdo a su función social y no de acuerdo al virtuosismo musical, ya que estas canciones deben reforzar las enseñanzas aprendidas previamente. Toda ejecución musical debe poseer su propio momento y un lugar dependiendo de lo que quiera expresar. En este caso, si es una demostración artística o también si es una alabanza a Dios. Dentro de la etnomusicología, que es el estudio de la música en las culturas, la música tiene un papel muy importante porque es parte de la tradición oral. Es decir, de cómo se transmiten, se preserva una cultura a través de la tradición oral, de cómo por medio del canto, por medio de lo que se le cuenta a los hijos, se le cuenta al uno al otro, y de las músicas principalmente, se preservan las culturas y se preserva la identidad de la escultura. Entonces dice que de igual modo los patrones rítmicos, las melodías y las tonalidades de las canciones, digamos, pueden entenderse únicamente cuando se conoce el trasfondo cultural, es decir, que deben de corresponder en su contexto o con su contexto y no con un contexto ajeno. Es decir, los ritmos de las músicas en determinada cultura deben de corresponder en su contexto, tienen que tener un significado en su contexto y no con un contexto ajeno, o que no tienen que ver con lo que quiere expresar o transmitir la comunidad dentro de su sistema de valores. Es decir, que cuando yo tomo algo que tiene un significado en otro contexto y lo traigo al contexto mío sin entender siquiera lo que puede significar ahí, entonces va a empezar a ver como un choque. Dice, pues los elementos, estos elementos como son las tonalidades y los ritmos, son de suma importancia a la hora de transmitir el mensaje y en ocasiones pueden afectar la significación del texto o de la palabra. Entonces, quiero de alguna manera, es decir, lo estamos hablando primero desde los científicos, ya que de pronto muchas maneras cuando nosotros abordamos bíblicamente, muchos de nuestros músicos, qué tan importante lo que estaban hablando los compañeros ahora, tratan de tomarlo como si fuera
cantaleta cristiana, como si fuera el arcaico, el pastor canzón, el ministro arcaico que no hace lo que yo hago. Entonces, por eso es que me está diciendo esto, pero aún abordándolo desde la tecnología y desde las investigaciones etnomusicológicas de la música en las culturas, vemos que todo tiene un significado, porque dice que la música es la expresión de las realidades culturales, es decir, que los ritmos, las melodías y las funciones tonales deben derivarse de la función que deben de cumplir las canciones dentro del contexto en el que yo estoy. Es decir, quiere decir, yo tengo que saber para qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a cantar. ¿Por qué? ¿Para qué lo voy a cantar? ¿Por qué lo voy a cantar? ¿Para quién lo voy a cantar? ¿A quién lo voy a cantar? Es decir, ¿a quién va dirigido? Y esto de llegar al cómo y cómo lo voy a cantar. En otras palabras, ¿cuál es mi motivación para yo hacer lo que voy a hacer? Para yo cantar lo que debo cantar. Y entonces, de pronto ahora... Ahora Andrés hablaba de que el arte es algo subjetivo. Es decir, subjetivo es que es individual en cada persona. Pero resulta que nosotros, digamos, debemos clasificar la música objetivamente, o la alabanza a Dios objetivamente y no subjetivamente. Subjetivamente es cuando yo la estoy sujetando a mi propio precepto, a lo que yo quiero, a como yo la veo, sin tener en cuenta un contexto en el que yo estoy, que en este caso es la iglesia, que en este caso hay una función que debe cumplir, que en este caso no es de nosotros, sino que es de Dios, y que en este caso hay un mensaje que dar, y no es a la manera de nosotros, sino a la manera en que Dios quiere que se dé el mensaje, extractándolo de esa manera. Dice, la música de las canciones tiene que ser más que en las canciones tiene que ser más que un mero adorno para sus textos. Porque Aaron Copland, que escribiendo de cómo escuchar la música, dice que detrás de cada música siempre hay un significado. Yo siempre le he dicho a los hermanos cuando trabajamos en ensamble o algo así, tiene que haber un discurso sonoro y tiene que haber una empatía entre lo que yo estoy diciendo con mis palabras y entre lo que está diciendo el instrumento musical, porque posiblemente se dé un choque de textos o un choque de significados que posiblemente no permite que se cumpla la función que debe cumplir. Bendito el nombre del Señor. Ahora, les decía que generalmente nosotros siempre estamos influenciados, o cualquier cultura se ha influenciado por modelos o por referentes. Pero las variaciones a las que un modelo se somete durante una interpretación no se pueden aplicar simultáneamente a todos sus elementos. En otras palabras, es decir, cuando yo aprendo, vi una armonía de tal canción y que uno tiene referentes en el mundo entero. En el mundo entero usted tiene referentes de diferentes tipos de músicas y todo eso. Y las armonías en estos momentos sí que han avanzado, y las armonías musicales, digamos que son infinitas, y que hay una cantidad de cosas que podrían ser valideras, pero tiene que tener un contexto determinado. Entonces yo no puedo tomar una canción, y esto es lo que está pasando de pronto con los covers que se están haciendo hoy en día. Yo no puedo tomar una canción y decir que voy a ponerle todo, voy a llegar a la iglesia, entonces voy a cantar determinada adoración, determinada alabanza, y voy a meter todos los acordes que yo me aprendí para que vean que es que yo sé mucho, porque hoy en día, de lo que están hablando los hermanos, se han levantado muchos artistas que piensan que envenenar una canción a punto de armonías agregadas, hiper mega agregadas, recontra agregadas, con novenas, con séptimas, con tresillos, con ternerillos, vaquillas, metiéndole de todo, piensan que ahí es donde está el verdadero valor de la música. Y el verdadero valor de la música, hablando de la música como tal, porque todavía no hemos entrado a lo que es, digamos, bajo el contexto de la palabra de Dios. He ido de pronto metiendo algunas cositas por ahí, pero es decir, yo no puedo tomar todo. Es decir, quiere decir que la improvisación que yo haga, lo que yo estoy haciendo ahí, tiene que tener un límite. Sí, porque cuando se hacen variaciones sin control a partir de un modelo o de una pieza que yo tengo, la realización musical que lo encarna se volvería irreconocible. En otras palabras, termino deformando la canción.
y yo tengo que tener en claro el referente o el modelo que es, porque el modelo es precisamente el que preserva la identidad de una pieza, una canción, ya que representa un conjunto de, digamos, de rasgos particulares en su forma musical y en el lugar donde opera, a lo que fue llevado, digamos, a escribirlo, a cantarlo. Y entonces tiene que estar la función asociada a la circunstancia social Yo no o la estoy dando comunidad o al argumento culto completo. en este caso. Le voy a dar Ahora, nosotros de pronto tanto o le voy a ayudar. tenemos, digamos que ciertos modelos. ¿Bajo cuáles modelos nos estamos guiando nosotros? ¿Cuáles son los modelos que están adoptando nuestros músicos para hacerle culto a Dios? ¿Cuáles son los modelos que están abordando nuestros músicos? ¿De qué se están alimentando para ejercer y desarrollar, entre comillas, hoy esa cantidad de ministerios que hay? Porque hay una cantidad de ministerios. Usted pregunta, yo soy ministro de música, yo soy ministro de esto, pero no podríamos entrar a hablar. Hagan las cam para que vean qué es ser un verdadero ministro. Entonces decíamos que los covers se está viendo realmente eso, la forma en que de forma en estos días yo escuchaba a Pablito haciendo algo, porque a veces le mandan capelas para que me le ponga la música, y uno escucha que toman tremendos clásicos, hermano, tremendos clásicos que son como de una solemnidad, que son como de una doctrina, como que son de algo tan congregacional, hermano, y los cantan de una manera tan sensual, queriéndole meter, le hacen los melismas que se aprendieron de pronto de la cultura gringa y que hoy estamos gringolizados por todas partes. Entonces yo veía y realmente los quejidos que daba la persona que interpretaba eso, hermano, yo decía, esos jadeos a mí me parecen sensuales. Bendito el nombre del Señor. Y ahí es donde musicalmente Alan Merriam hablaba acerca de los usos y las funciones de la música, porque hay que tener en cuenta que la música tiene un uso y tiene una función, y que aunque es una herramienta universal, tiene un uso y una función afuera, y tiene un uso y una función en el contexto de la iglesia donde nosotros estamos. ¿Entendido? Es decir, que no es lo mismo. Tenemos que entender a qué sistema de valores es el que nosotros pertenecemos, y que nosotros tenemos un sistema de valores moral y espiritual, y que no estamos regidos, como decía el hermano John Wilmer, por los parámetros del mundo, ni por lo que dice el mundo, sino por lo que dice la palabra de Dios y por el propósito de la palabra de Dios para enviar un mensaje, porque el fin del mensaje tiene que ser el mismo, sea de la predicación, desde el púlpito, desde el evangelismo afuera, con el megáfono, qué sé yo, o con la música, pero la música en la iglesia no puede ser un fin en sí misma, sino un canal, un medio. Y que el músico tiene que convertirse en uno solo con la música, es decir, un canal y no un artista, como decía de pronto. Nosotros hacemos arte porque la música es arte, y el arte se perfecciona con el estudio y todo eso, pero el arte de adorar a Dios no lo tiene cualquiera. Es algo que no lo tienen ni los mejores cantantes del mundo, y que un día allá va a haber un silencio enorme y van a estar Pavarotti, Celia Cruz, grandes cantantes del mundo, mientras que nosotros vamos a abrir nuestra boca para glorificar el nombre del Señor. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Entonces, es decir, podemos decir que el uso se refiere, aunque esas dos palabras, digamos, son complementarias, esos conceptos son complementarios el uno del otro. Los usos se refieren a las situaciones humanas en que se emplea la música. Situaciones humanas en las que se emplea la música, eso es uso, ¿sí? Pero la función hace referencia a las razones de ese uso, y muy particularmente a los propósitos más amplios a los que sirve. Es decir, yo puedo usar música en un culto, o en un concierto, o en un encuentro coral, o no sé qué. Pero la música yo la uso, la canción,
Pero ¿qué función va a cumplir? Ahora, si es dentro del culto al Señor, ¿qué función va a cumplir? Si es ante los perdidos, ¿qué función va a cumplir? Y ahí es donde decíamos que tengo que ver cómo la presento, para qué la canto, cómo la canto, para quién va dirigida, ¿sí? ¿Cómo la hago? Porque el para quién, el cómo tiene que ver mucho, es para quién y qué fruto yo espero que traiga esa canción que yo voy a cantar. Bendito nombre. Ahorita hablaban de pronto de que cómo hago para saber si, o como para que mi ministerio musical y vender las producciones musicales y todo eso. Y es verdad que hoy por la tecnología todo ha estado desplazado, porque eso ha sido una de las consecuencias de la tecnología, el desplazamiento y que ya todo está en internet. Pero también es cierto que hay que ver la preparación espiritual y la motivación que tiene la persona que va a hacer la música. Si tu motivación es simplemente ir a vender unos CDs para llenar tu bolsillo con algo para sustentar tu familia, nunca te va a ir bien. Lo que es importante es hacer la obra de Dios y, como decía, Dios es el que va a sustentar. Entonces, la función tiene que ser como parte de un todo, como parte de un total. Es decir, que tiene que haber una armonía consistente interna, ¿sí? Y que no produzca conflictos ni choques dentro de los propósitos que debe alcanzar el sistema completo. Porque muchas veces nosotros podemos estar en el Dios obrando de alguna manera, el pastor predicando de alguna manera, llevando el mensaje de cierta manera, pero las músicas que estamos cantando y la forma en que lo estamos haciendo está llevando un mensaje contrario, aunque las letras que tienen que ver con algo, la forma musical está chocando completamente con lo que nosotros queremos decir o con el mensaje que queremos llevar. Ahora, hay músicas que son meramente artísticas. Y la función es explícitamente esa, mostrar el sentido estético y artístico de ella. Y de esa manera decían los expositores, hablaba yo, miraba yo acerca de ello, que la revolución digital y las nuevas tecnologías musicales y de comunicación en estos tiempos globalizados han aflorado los discursos y ellos mismos están diciendo, esos ponentes dicen que el verdadero valor de la música se ha perdido y la han convertido en mercancía. La música se ha convertido en mercancía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder actual de la convocatoria de música para generar efervescencias a través de las tecnologías, de las redes sociales, de los medios digitales, han hecho que los intérpretes mismos se vuelvan una mercancía. Es decir, en estos momentos a la gente no le interesa siquiera el valor en sí de la música, sino así traiga mensajes degradantes, así sea lo que sea. Los medios y la masificación han hecho y le han metido a la gente aquí la música de una manera tan forzada que ya puede llevar los mensajes más degradantes y se ha convertido en una mercancía completamente y ha perdido el verdadero valor. Y la música cristiana no está exenta de ellos, hermanos. Ahora, una de las novedades más resaltantes también de la globalización es la aparición de lo que nosotros podíamos denominar el consumo musical negativo. El consumo musical negativo. Es decir, aquello que no alimenta. Lo que no alimenta. Es decir, como la comida chatarra. Si usted le pregunta a un niño o un papá le pregunta a un niño qué quiere comerse, la sopita o una hamburguesa, el niño se va a inclinar por la hamburguesa. Ahora, aunque el papá quiera mucho al niño o la mamá quiera mucho al niño, sería algo irresponsable darle todos los días una hamburguesa simplemente por lo que el niño quiere. Y uno como padre o como madre o como una persona responsable tiene que saber que les debe dar lo que verdaderamente le alimenta y no lo que quiere. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo todo lo puedo hacer, puedo tocar de la manera que yo quiera, traigámoslo al contexto de nosotros, puedo cantar de la manera que yo quiera, pero no todo edifica, no todo conviene. ¿Qué fruto es el que va a traer? Bendito el nombre del Señor. Y si nosotros nos ponemos a mirar, lo principal, hermanos, es que nosotros debemos de entender que cuando se interpreta una canción o se escucha una canción, lo que se debe procurar es la fijación de los significados de la canción.
entendiendo la música como un medio, entendiendo la música como un medio para, no la música como un fin en sí misma, no la música como para yo darle rienda suelta a mi super talento, para yo desbordar a los deseos de lo que yo quiero ser y hacer, porque aquí nosotros no es lo que queramos ser y hacer, aquí nosotros somos siervos de Dios. Aleluya al Señor. Él es nuestro dueño y aquí es lo que nuestro, es decir, nosotros somos esclavos por amor. Y un esclavo no sabe lo que hace su amo. El Señor, yo no los voy a llamar siervo, no los voy a llamar esclavo, yo los voy a llamar mis amigos, pero si ustedes hacen lo que yo les mando. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, es decir, yo tengo que saber qué son los significados que yo quiero fijar. Y a la música se le pueden, digamos, atribuir los significados, pero según los intereses de la persona que lo interpreta. Ahí es donde usted ve cuando muchas veces uno está y oye gente que canta muy bonito alabanzas en la iglesia y todo, pero que no lo mueven a uno para nada, que uno no siente nada. ¿Por qué? Porque es decir, depende de los intereses, qué es lo que yo quiero lograr y me he propuesto en Dios cuando voy a cantar o cuando voy a tocar un instrumento o cuando voy a participar en algo, hacia dónde quiero direccionar yo las cosas. Porque hay veces en los actores que están en el medio se pueden perseguir, digamos, fines diferentes o contrarios. La iglesia está esperando algo, porque la iglesia no va a que la entretengan, aunque muchas veces nosotros hemos contribuido a que la iglesia se siente más como espectadora que como protagonista del culto al Señor, cada uno. Entonces, puede ser que la iglesia esté esperando algo, pero puede ser que lo que la iglesia está esperando no sea lo mismo que quiere dar el músico que está cantando, que está tocando, y que de pronto la iglesia tiene una necesidad, pero él se enfoca en satisfacer sus propios deseos. Ahora, desde la palabra del Señor, y para irnos enfocando en estos momentos entonces sobre ello, los intereses, indudablemente los intereses de los intérpretes de la música van a estar ligados por sus motivaciones. Es decir, las motivaciones son las que me mueven a mí a ministrar. Y que verdaderamente, ¿quién le va a dar nombre a lo que tú haces? No van a ser los demás. O te van a mirar como un artista, como el chévere que canta muy bonito, la que hace los mejores melismas, el que es el mejor Pavarotti, o te van a mirar como un canal que cuando abre su boca, tú te puedes conectar con Dios. Sienten que hay una unción que fluye. Alabanzas al Señor. Y lo ideal es que esas motivaciones surjan de las experiencias vividas en Dios. Bendito el nombre del Señor, de las experiencias vividas en Dios. Hace días escuchaba un foro que hicieron en el Distrito 9 y hablaba el hermano Andrés Vázquez acerca de la composición y decía, hoy hay composiciones de todo tipo, porque los avances tecnológicos ayudan. Hay gente que tiene hasta retórica, pero una cosa es componer con conocimientos retóricos y musicales, otra cosa es componer bajo la unción del Espíritu Santo. Y decía que para la composición yo tengo que vivir mis propias experiencias. Yo no puedo estar pensando en cómo compone el mundo, porque el sistema de valores es muy diferente, porque lo que siente es muy diferente, porque su visión es muy diferente, porque su vida es muy diferente. Yo tengo que estar basado en mis experiencias en Dios y tengo que estar basado en lo que me dice la palabra de Dios. Y para eso no se requieren, una cosa es tener adoradores informados, porque hay muchos adoradores informados que hablan de un montón de cosas, pero no se requieren adoradores informados, sino adoradores formados por Dios, formados por la palabra, formados por las experiencias en Dios, que tengan una vida real en Dios, que hayan nacido de nuevo. Alabanzas al nombre del Señor. Y entonces, hermanos, hablando de esto, los intereses, digamos que puede haber dos generaciones de músicos. La generación, digamos, generación antigua y que de pronto diferentes, podríamos decir que se dan diferentes contraposiciones entre los músicos.
porque para uno, dice, los músicos modernos van a decir, no, es que eso que hace el hermano y lo que hace la hermana, eso no sirve porque no toca las armonías que yo hago, porque no canta como yo canto, porque hoy en día tiene que ser los melismas que hace fulano y hace perana y una cosa y la otra, pero se olvidan de la profundidad de las cosas. Y a mirar, entender que son dos generaciones, una generación que le tocó cuando de pronto eran éticas y estéticas musicales cristianas completamente diferentes porque estaban arraigadas de pronto a las vivencias tan fuertes que había hace muchos años y que hoy en día es una generación que le tocó el facilismo y que no le tocó ser estigmatizado y perseguido, que hasta le tiraran piedra por ser cristiano, que se burlaran de uno en el colegio. Y que de pronto muchas veces cuando ser cristiano casi que hasta costaba la vida, aún hace todavía 40 años. Bendito el nombre del Señor. Entonces, muchos de los que hoy en día han heredado todo hecho y hoy tienen las tecnologías, todo está a mano, hay capacidad para una cantidad de cosas, pero no han tenido motivaciones movidas por la fe, por su convicción de Dios, por su entereza hacia Dios por encima de las circunstancias, por su amor a Dios y su obra, sino que hoy en día la mayoría de las motivaciones son meramente musicales. Y mire, hermanos, yo miraba acerca de esto, de los beneficios hoy en la iglesia. Hoy en la iglesia, por la gracia de Dios, nos gozamos de tener una gran cantidad de músicos, de muchos de ellos con estudios profesionales, instrumentos musicales sofisticados, de alta tecnología, de facilidad, de capacitación instrumental, vocal, técnicos en grabación y producción musical. Hay casi ya en muchos hogares, muchos de los jóvenes tienen estudios musicales en su casa. Pero la verdad, lo que verdaderamente estamos perdiendo, aunque se han ganado muchas cosas, lo que verdaderamente estamos perdiendo es nuestra identidad, aquella que nos distingue como la cultura que somos. ¿Y qué cultura somos? Como el pueblo que somos, el pueblo redimido que somos, lo que creemos, el Dios que adoramos, las alabanzas que cantamos, lo que predicamos, el mensaje que llevamos, la música que hacemos, para quién la hacemos y cómo la hacemos. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, dice que lamentablemente para hoy muchos el ejercer un ejercicio, un ministerio musical se ha convertido en una manera de conseguir reconocimiento y prosperidad. Y por ello no hay temor para mezclar un texto realmente muy espiritual con otras músicas de forma exuberante y sensual, como por ejemplo el jazz o con muchas otras fusiones musicales que tienen su uso y función en el mundo, que tienen su uso y función en los conservatorios o en los talleres de jazz, pero no en la iglesia. Y yo creo que lo que está en juego o en controversia no es la esencia misma de la música, porque sabemos la doctrina, conocemos la palabra, conocemos su contenido, sino las diferentes maneras de sentirlo, de vivirlo, de proyectarlo, de representarlo y de transmitir. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso la palabra del Señor dice en 2 Pedro 2, muchos seguirán sus disoluciones y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y también dice en 2 Corintios 11:13, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sencilla y sincera fidelidad a Cristo. Es decir, los sentidos sean extraviados. Y cuando habla de los sentidos, el apóstol Juan dice en la primera epístola, en el capítulo 2, el verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y cuáles son las cosas que están en el mundo? Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, el que ama el mundo, es decir, ¿pero por qué tiene que ver esto? Porque esto no es solamente hacer musiquita y ya. El que ama el mundo habla como el mundo. El que ama el mundo quiere cantar como el mundo. El que ama el mundo se identifica con la forma en que el mundo hace las cosas. El que ama el mundo es carnal. El que ama el mundo
es materialista y Dios es espiritual. Entonces, escuchaba un escritor cristiano que llama Tozer, de apellido Tozer, y dice que hay una influencia del espíritu sensual que se siente ya casi en cualquier lugar dentro de los círculos evangélicos. Y mire lo que hablaba el hermano Andrés acerca de, o creo que fue John Wilmer, acerca de la vestimenta, porque eso tiene mucho que ver, hermanos. Tal vez de pronto, pero ¿qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Pero tiene mucho que ver, porque dice que hay un espíritu de sensualidad que se ha metido dentro de la iglesia, dentro de los círculos evangélicos, y buena parte de las canciones en determinados tipos de reuniones ocultos tienen más de romance y sensualidad en sus formas y contenidos que de Espíritu Santo. Muchas de las letras, como las músicas, están pensadas para incitar a la sensualidad. Y dice que son cristianos, que de verdad pueden tener un liderazgo vigoroso porque se les ve el vigor, pero con sus formas equivocadas han apartado a la iglesia del altar de Jehová, desviando su mirada hacia sus propios altares de sensualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo empiezo a cantar algo y empiezo a darle unas curvas que de pronto con un virtuosismo que la iglesia no es capaz ni de cantar, porque a mí no me llamaron a hacer demostraciones artísticas, sino a ministrar el pueblo de Dios. Cuando yo empiezo a hacer todo eso, bendito el nombre del Señor, entonces desvío la mirada del creyente. No estoy llevando al creyente a hacerle un altar a Dios, sino a que mire mis dotes musicales para que de pronto observe qué tanto melisma, qué tanta calidad vocal yo, qué tanta capacidad musical y vocal tengo yo. Y lo mismo pasa con los instrumentos. Y eso tiene que ver también con la moda actual de la belleza y con el culto al cuerpo. Porque la personalidad deslumbrante, lo que llamamos ministración, se quieren ver deslumbrantes en su forma, en sus melismas, en su forma de tocar, en su presentación personal, que quieren llamarle la atención de otra manera, tanto vocal como instrumental. Y en la presentación personal dice que es una manifestación más de la influencia del espíritu sensual que se ha entrado en la iglesia. Y esa es una de las amenazas o de los peligros de lo que se está viviendo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, si estos son los referentes que están tomando muchos jóvenes en la iglesia, eso es lo que se está tomando de otros, porque como estamos influenciados, es lo que está vendiendo el consumismo global musical, religioso, del neopentecostalismo, es lo que está vendiendo, lo que está sembrando en las mentes de nuestros músicos y de nuestros adoradores en los grupos de alabanza, por medio de la televisión, por medio de la internet, por medio de las redes sociales. Miren la tecnología, el daño que, aunque es un avance, el daño que hace, lo cual está llevando aún de nuestra parte, hermanos, en estos momentos, en muchos ámbitos pentecostales, a las redes sociales, a la internet, y se le vende a los cristianos de hoy en día, en los que no tienen el discernimiento, sino que buscan algo con que entretenerse, algo que los haga sentir bien, pero sin salirse de los límites y de las costumbres religiosas pentecostales modernas. Entonces, yo creo, hermanos, y para cerrar esto que estamos hablando, podríamos decir muchas cosas. Y lo peor de todo es que cuando se quiere no solamente hacer eso, porque hoy las plataformas digitales que dan, gloria a Dios por las plataformas digitales que han servido para que en medio de este encierro, en medio de esta pandemia, podamos comunicarnos con la presencia de Dios, podamos hacer culto, podamos estar como hermanos. Muchos están utilizando esas plataformas, ¿sí? Están utilizando esas plataformas para lanzarse al estrellato, para lanzar cuanto cover hay, no con el propósito de que la iglesia sea administrada, de que se reciba de pronto una palabra de ánimo, una palabra, sino mostrar sus dotes vocales y musicales, ¿sí? Y todo esto, de pronto lo peor es cuando se quiere llevar a las reuniones cultuales del cuerpo de Cristo para hacerle el culto a Dios. Una cosa son mis gustos personales, otra cosa cuando yo le quiero hacer culto a Dios conjunto con la iglesia. Entonces tenemos que recordar, hermanos, que nuestra función como creyentes y como iglesia, porque hay que recordar que antes que músicos y que cantantes y que cualquier cosa, somos creyentes.
y somos iglesias y tengo que vivir como creyente y nuestra función es reflejar la imagen de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios. Él dice, la paz que yo os doy, yo no la doy como el mundo la da. Yo no puedo pretender hacer las cosas que son del mundo para llevar a la gente a que conozca a Dios. Dice, la paz como yo la doy, no es como el mundo la da. La luz de Dios, la salvación de Dios, la misericordia de Dios. Isaías 60 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y sobre ti ha amanecido la gloria de Jehová. Y aquí que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti será vista su gloria. En otras palabras, sobre tu alabanza, sobre tu voz, sobre todo lo que tú haces, será vista su gloria. No va a haber otra forma de que puedan conocer la gloria de Dios. No va a haber otra forma de que puedan entender la salvación de Dios. Tiene que ser a través de usted y a través de mí. Por eso la alabanza y la música no puede ser simplemente el llenito chévere donde yo doy rienda suelta a lo que yo quiero hacer. Tiene que tener un propósito determinado. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es tu referente? ¿Quién te está iluminando? ¿Quién es el que te inspira a ti para hacerlo? El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Y ese es el peligro de acercarnos de alguna manera al mundo. El texto que leímos al inicio que decía, Abraham y Lot en algún momento hubo choque con ellos. Dice que porque habían aumentado los bienes de los unos y de los otros. ¿Sí? Pero entonces, realmente no era tanto por eso, sino que había uno que era espiritual y el otro era carnal. Y dijeron, bueno, vamos a separarnos porque no podemos estar más juntos. Y Abraham le dijo a Lot, escoge, te doy la oportunidad de que escojas hacia dónde te quieres ir. Y Abraham dice que Lot levantó la mirada y dice que vio la tierra, vio la llanura y vio los campos irrigados. Dice, los vio parecidos, los vio muy similares a los de Egipto. Y dice que él fue acampando y fue poniendo sus tiendas. Mientras que Abraham se quedó hacia el lado de Canaán. Dice, él fue poniendo sus tiendas porque la tierra la vio como muy parecida a la de Egipto, muy llamativa. Y dice que fue poniendo las tiendas hasta que llegó a la linda Sodoma. Es decir, en otras palabras, escogió una tierra que estaba en los planes de Dios para ser destruida. Alabanzas al Señor. Y el creyente que extiende sus tiendas hacia el lado del mundo, hacia las formas del mundo, hacia lo que se parece tanto al mundo, corre el peligro de quedar atrapado en esto. Corre el peligro de quedar atrapado en el mundo y hasta morir allá. Entonces, podemos decir que los peligros que se presentan de pronto para los creyentes, para los músicos y aún para la misma iglesia, los peligros que traen los avances musicales y tecnológicos. Primero, en los avances musicales no hay claridad en el mensaje para la iglesia, porque hay una confusión entre el mensaje sensual y el mensaje espiritual. Las letras son espirituales, pero la forma de hacer la música y de cantarla es carnal o se parece más afuera. Entonces la Biblia dice que si el atalaya tiene un sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Como segundo, no hay claridad en el mensaje al mundo, porque el mundo ya sabe, el mundo está saturado de cosas sensuales y el mundo está harto de ello. ¿Sí? Entonces hay un choque de mensajes entre lo sensual y entre lo espiritual. Hace días fue a visitar a un joven que tiene un problema, hermanos, un problema muy grave en su vida. Es músico, es rockero. Y estábamos hablando acerca de la música de la iglesia y todo eso. Y yo estaba encaminando la conversación con él y de un momento a otro me dijo que le mostrara cómo iban las músicas de la iglesia. Le mostré los trabajos corales, gloria a Dios. Le mostré varios grupos, ministerios de la iglesia tocando. Le mostré eso. Y sabe una cosa, hermanos, me dijo, brutal. Suena muy bien,
pero dice, pero no me gusta. Y yo le dije, ¿por qué no te gusta? Y me dijo, porque se parece al rock que yo hago. Y usted lo ve a él es con aretas y con un montón de cosas. Me dice, parece al rock que yo hago. Y yo si voy a buscar descanso para mi alma en ello, no lo puedo encontrar. Le mostré a una maestra de la Universidad de Antioquia, una tremenda música de la Universidad de Antioquia, algo también hecho por algún ministerio de nuestra iglesia. Y me dijo, muy bonito, pero la forma en que lo cantan, no. Porque dice, porque la melosería, el melisma de una cosa y la otra no concuerda con el mensaje que están dando. Hermanos, y yo la verdad me quedé maravillado. Me quedé maravillado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando esos son los peligros, hermano, que no llegue el mensaje que tiene que llegar, el que Dios nos ha mandado a llevar. El músico que empieza a desviar su mirada hacia el lado equivocado, se va acomodando hacia el mundo, como se empezó a acomodar Lot hasta que llegó allá. ¿Cuántos músicos nuestros se han perdido? ¿Cuántos músicos? Hubo hijos de pastores, hubo muchos hermanos, tremendos músicos, guitarristas, bateristas, pianistas, hermanos, que de un momento a otro empezaron a irse por las músicas sensuales del mundo. A mí el jazz me gusta, pero no como para ejercerlo en la iglesia. Y de un momento a otro empezaron y cuando menos pensaron, allá terminaron. A mí me decía alguno, muchacho, hermano, es que yo, mira, estoy haciendo un bolerito al estilo Charly Sa. Otro dice, no, es que esto suena así como a los Bee Gees. Otra dijo, ay, no, es que yo quiero que me hagan la musiquita hacia al estilo Alejandro Sanz o al estilo Luis Miguel o que me la hagan al estilo Thalía. Entonces, ¿cuál es el referente que yo tengo? ¿A quién es que yo quiero proyectar? Cuando yo quiero un bolerito al estilo Charly Sa, yo quiero reflejar a Charly Sa. Bendito el nombre del Señor. Por último, el último peligro que diríamos entre muchos otros, la generación emergente, ¿a quién se va a querer parecer? Porque nosotros somos referentes a los muchachos, a los jóvenes, a los niños, la generación que se está levantando. Y con los referentes que tienen estos momentos en los altares, en los grupos de alabanza, en los ministerios musicales, ¿va a haber artistas o va a haber adoradores? Si los niños que están levantando aún tus hijos, tus sobrinos, los niños de tu congregación, van a adorar como tú, ¿cómo van a adorar? ¿Se van a vestir como tú? ¿Cómo se van a vestir? ¿Van a orar como tú? ¿Van a servir como tú? ¿Cómo van a servir? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que en este tiempo, hermanos, en este tiempo, aleluya al Señor, es necesario que Dios levante músicos y que los que de pronto están en una posición equivocada empecemos a mirar con un sentido, bendito el nombre del Señor, de ministrar, de llevar la palabra de Dios, bendito el nombre del Señor, de dejar de cantar de una manera tan virtuosa que solamente lo pueden entender los virtuosos, pero que la iglesia no lo puede entender y mucho menos cantar. Es necesario que la iglesia se sienta bendecida, que la iglesia se sienta conducida a la presencia de Dios, que los perdidos sientan que hay alguien de Dios que lo está guiando a su misma presencia y no de pronto a mostrar sus estilos musicales. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Y que, como dice el versículo, levante y resplandece. Hoy el mundo necesita más que nunca que nuestro canto esté lleno de unción, esté lleno de gracia, no de tantas formas exuberantes, sino que volvamos a lo sencillo, a la simplicidad de tocar y hacer las cosas bien y de componer bien, pero tocar como para que Dios sea glorificado y para que la iglesia sea bendecida y el mundo sea alcanzado. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Amén, hermano Wilson. Muchas gracias por su intervención. Qué bonito todo esto, tan edificante. Bueno, yo resumo todo lo que nos enseña aquí el hermano Wilson, y es que la iglesia no debe copiarle nada a nadie. La misión de la iglesia es anunciar a Jesucristo. Y pienso que la música, el mensaje es como cuando nos dan un detalle y ese detalle va envuelto por un papel muy bonito.
es hasta llamativo, se ve muy interesante, y la música es ese papel con el que envolvemos un mensaje. Cuando se trata de un detalle, aunque el papel sea muy bonito, yo creo que lo importante ahí no es tanto el papel, sino el contenido. Nosotros, cuando cantamos, debemos de tener en cuenta que ese papel con el que envolvemos ese mensaje no se vaya a convertir en algo más llamativo que el mismo mensaje. Lo más importante es el mensaje que estamos dando, y que la música pues de alguna manera lo adorna, en fin, sin ser pues tan de una manera extravagante, sino que ahí lo más importante es el contenido, que es el mensaje que le queremos dar a las personas. Bueno, gracias a Dios por todo esto. Vamos a escuchar, no sé si alguien tiene alguna inquietud, una pregunta al respecto. Ya estamos culminando. Vamos a escuchar entonces si alguien tiene una pregunta en esta hora referente pues a este tema que hemos escuchado tan importante. ¿No hay ninguno? A ver en el chat. Bueno, ya que nos quedó todo claro. Bueno, Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Quiero saludarlos a todos, muy especialmente a todos los ponentes. Agradecerles por tan importantes temas para los músicos y los cantantes de nuestra iglesia. Yo quisiera, no tanto pues en forma de pregunta, sino como en forma de como concientizar a los líderes de alabanza y a los directivos pues distritales de música, en que muchas veces nosotros mismos llevamos a las personas a ser artistas y no a ser adoradores, porque los llamamos para un evento, para el otro, y muchas veces no miramos el comportamiento que están teniendo en su vida espiritual, sino que por ser muy buenos músicos entonces los usamos. Ahorita no se está viendo tanto eso, pero primero sí se veía más. Entonces es como resaltar todas estas cosas que decía también nuestro hermano John Wilmer, de lo que es la sujeción, la obediencia, de que seamos verdaderos adoradores, lo que decía el hermano Andrés López, que sea en espíritu y en verdad. Entonces hacerlo todo de corazón y mirar que hay músicos que, llamémoslo así, muy famosos en nuestra iglesia, ¿cierto? Pero que de pronto en estos debates, en los foros, en las actividades locales, no las apoyan o no están. Pero todo lo que sea en grande o todo lo que sea en eventos, ahí sí están siempre. Entonces es bonito que concienticemos a nuestros grupos de alabanza acerca del servicio a Dios, de lo que es adorarle a Él en espíritu y en verdad. Quería pues como compartirles eso. Dios les bendiga. Le bendiga, Madeleine. Aló. La bendiga. Hermana Blanca. Dios le bendiga. Hermano, yo quería aportar algo también. Me uno a las palabras del hermano Wilson Araki. De verdad que en la iglesia hemos cambiado mucho la costumbre que teníamos anteriormente, como los tiempos antiguos, como decir las sendas antiguas, cuando cantábamos esos coros que yo recuerdo que yo llegué a la presencia del Señor y a los pies del Señor con un canto muy lindo, que, bueno, no lo recuerdo, pero fue un coro muy lindo y me llenó. Y con eso llegué yo a los pies del Señor. Y ahora, como decía también el hermano, nos estamos volviendo gringos, porque uno escucha grupos, sí, muy buenos, pero ahora se da cuenta, hermano, uno escuchar un grupo de rock de Estados Unidos, porque yo fui artista, porque fui artista del mundo muchos años, y ahora que yo estoy en el Evangelio, yo comparo la música del mundo con la música cristiana. La música cristiana para mí es algo muy sagrado, es algo muy, muy de Dios. Y a veces queremos imitar cantantes y músicos y hacer la música de nuestra manera, como decía el hermano Wilson,
Y yo creo que las cosas no son así. Yo creo que un verdadero adorador en espíritu y en verdad es un adorador que cata las enseñanzas que Dios mismo nos dejó en la palabra por medio del salmista David. O sea, porque él con solo tocar el arpa se llenaba uno de la presencia del Señor. Y ahora ya tocan una canción y ya no es ritmo en espíritu y en verdad, sino que es ritmo de la carne. Empiezan a bailar, prácticamente imitando personas, por no mencionar pues cosas acá, y de verdad se ha acabado mucho, mucho el temor al Señor. Yo me uno, ¿por qué me uno a estas palabras? Porque yo fui cantante del mundo y sé que es el mundo, que sé que es la música. Hay una canción por ahí, la cantan en iglesias pues que no menciono tampoco. Por ejemplo, esa canción Colombia, Tierra Querida, que es una canción colombiana, y la sacaron con un coro diciendo, orando, ayunando, yo liberaré a Colombia. Eso no es una canción para el Señor. Y yo he escuchado música que han tocado en la iglesia y la cantan, y hágase de cuenta, canciones que yo de pronto cantaba en el mundo, y yo decía, esta música me parece a tal canción que yo cantaba. Entonces son cosas que sí, a uno le da tristeza. El hermano Juan Ángel Ríos, este pastor que fue pastor mío, un pastor muy lindo, y lo que decía el hermano Wilson, cuando uno va a cantar, uno tiene que saber qué es lo que está cantando y para quién va. O sea, hacerlo con el entendimiento y con temor a Dios, porque de verdad a veces cantamos cosas que no van dirigidas para el Señor. Puede ser muy letra de Dios, muy letra para Dios, pero no sabemos realmente si es para el Señor. Entonces, me uno a todas esas palabras porque, verdad, pues, para mí la música es muy sagrada y para mí la música es en el temor del Señor. Muchas gracias, Dios los bendiga, pues dame esa oportunidad pues de aportar eso. Así es. Bueno, por acá dice hermano Gerson López, dice que a todos lo ideal es no querer escuchar la música del mundo, sin embargo por sencilla o complicada, la armonía siempre va a tener a parecerse algo que ya existe. Pues sí, es verdad, siempre, como dice la palabra de Dios, nada nuevo hay debajo de la tierra. Ya lo que ahorita está de moda, en otros momentos también estuvo de moda, la música siempre va teniendo sus cambios y de todas maneras nos vamos ajustando un poco también a esos cambios porque nosotros estamos en el mundo, ¿cierto? Entonces, ahorita hay beneficios, pero también sabemos que tenemos que tener como un límite y poner como la diferencia de lo que es para Dios y esa diferencia y esa inspiración también nos la da el Señor acá. No sé si hay alguien más por ahí que tenga alguna aporte. Mana Madeleine. Sí, señor. Bueno, yo quiero felicitarles de nuevo a todos ustedes por el programa. También quiero felicitar a los hermanos que participaron con sus intervenciones y felicitar de nuevo también a todas las personas que nos acompañaron hoy. Quiero, no sé, que podamos tener en cuenta algo, y es la parte de los himnos en la iglesia. Pareciera como que en muchas congregaciones los himnos tienden a desaparecer. Cuando yo me convertí al evangelio cantábamos 2 himnos en la iglesia. Ahora ya va uno a congregaciones donde no se tienen en cuenta los himnos, tenemos himnario propio, que es manantial, y algunos conservamos también lluvias de bendición. Qué bueno que los músicos le hicieran un poquito de fuercita a esto, no sé, pues, con mucho respeto a los pastores, y de pronto insinuarle también al pastor, hermano, los himnos son mayores que los coros, y qué bueno que pudiéramos rescatar. Hay himnos, hermanos, muy lindos, tanto de lluvias como el propio de manantial. Entonces creo que, al menos como para que se tenga en cuenta, hermano, hacerle fuercita a los himnos. Muchas gracias a todos. Y a ustedes, hermana Madeleine, hermano Edison, hermano Wilson, por tan excelente trabajo el día de hoy. Amén. Hermano Alejandro, muy bueno el aporte suyo. Gloria a Dios. Pero una cosa más referente a los himnos. Por favor, los músicos, no deformen los himnos clásicos. No le cambie el ritmo a los himnos clásicos. Cántenlos congregacionalmente. Denles una velocididad pertinente. Porque supongamos, uno escucha, por ejemplo,
como estamos en la cultura pentecostal de la velocidad, entonces son caminando voy a la ciudad mejor, aunque me agobie en sombras y dolor, y la gente no puede ni cantar, me quedará adiós. Entonces, yo creo que si se va a cantar un himno clásico, eso, caminando voy, es decir, en un momento infundir confianza, yo tengo que infundir confianza. Los retos en este tiempo es eso, es infundir confianza en los últimos tiempos. Y yo voy a decir, caminando voy a la ciudad, aunque me agobien sombras y dolor, dulce esperanza me alentará, no hay en mi temor, Dios me cuidará, Él es mi pastor y nada faltará. Que haya un mensaje entendible, que pueda cantar el anciano, que pueda, pero decir, no deformar las canciones, no meterle los melismas que porque yo lo quiero cantar a mi manera. No, es que yo tengo que tener una motivación para que mi motivación es que la iglesia sea fortalecida y consolada. Y esos himnos son muy bonitos y no se pueden echar en el olvido. Amén, qué bueno que lo retomemos. Todos esos himnos son hermosos y yo pienso que la música nueva y la música antigua siempre van a ser de bueno, yo creo que el tiempo ya nos ha corrido bastante. Hemos tenido también pues, la palabra de Dios, ministros de música. Entonces, yo creo que escucha. Madeleine, casi nadie le escucha. Se oye más el hermano Wilfer. Sí. No. No, señora. Yo quisiera finalmente... Yo quisiera ya entonces finalmente recomendarle a todos los músicos, creo que hemos escuchado cosas muy bonitas, muy importantes, de mucha edificación. Ojalá que pongamos en práctica estos consejos. Qué bueno sería próximamente tener otro foro. Por ahí estaban preguntando que con qué frecuencia lo hacemos. Creo que son muy edificantes. Pero lo más importante, oído, es poner en práctica. Muchas veces nos enseñan las cosas y seguimos igual. Entonces parece que uno se queda como frustrado, se enseña, no vemos el resultado, se siguen viendo muchas cosas, se siguen deformando las canciones. Y yo creo que sí es muy bueno que todo eso lo pongamos en práctica para que mejoremos cada día, ya que pues para eso se trabaja y en pro de un buen desarrollo pues en cuanto a este tema de la música se refiere en las congregaciones. Entonces es lo que necesitamos. Nosotros decíamos ahora, no necesitamos copiarle nada a nadie ni tratar de a veces pensamos que lo bonito de la alabanza es llenar un altar de lucecitas y de cositas, y yo creo que eso no tiene nada que ver con una sana espiritualidad ni con lo que vamos a cantar. Yo creo que en vez de lucecitas y adornos y muchas cosas, lo que necesitamos más es oración y meternos más en la presencia del Señor, porque creo que esto es lo que nos ayuda a llegar con esos mensajes cantados, expresados con el alma, para edificación de la iglesia, para consolación, para fortalecer, para evangelizar, para enseñar que Jesucristo es el dueño de la iglesia y el que se merece todo en nuestro medio. Así que pongamos en práctica estos bonitos consejos. Bueno, yo creo que entonces podemos ir finalizando. Vamos entonces quiero entonces agradecer en estos momentos al hermano Wilson por su excelente participación y al hermano John Wilmer, al hermano Andrés López. Creo que se dejaron usar de una manera muy especial del Señor. Y bueno, yo quiero que despidamos con una oración dándole gracias a nuestro Dios por este programa, músicos, oremos por los cantantes, oremos por la economía, oremos que el Señor Jesús nos siga guardando y nos siga bendiciendo.
Señor Jesús, Dios poderoso. A ti, bendito Dios, en esta hora, por esta bendición que nos has Eterno Dios, que bendigas también la economía, tal vez de muchos se ha visto afectada, pero todos dependemos de ti. Bendice, Señor Jesús, los grupos de alabanza de nuestro distrito, Señor Jesús, para que tu nombre siga siendo honrado y glorificado. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, bendito Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, quiero aprovechar no sé si alguno de los silencio que hay aquí para poderles hablar antes de y darles las gracias a todos por participar en este foro, a los hermanos, hermano Wilmer, hermano Andrés, Wilson, hermano Alejandro, a nuestro líder. Y hermanos, te estaban preguntando por allí que quiénes, pues que cómo hacen para informarse de estos programas. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, ahí les escribí en el chat. Entonces, los que deseen estar informados de todo lo que hacemos, pueden escribirme a mi interno, ahí les puse mi número y entonces yo los agrego al grupo para que se enteren. Ahí les vamos pasando toda información de actividades que tenemos, algunos materiales incluso que hemos tenido por ahí para compartir, les hemos estado enviando ahí en ese grupo. Entonces, nos hacen saber. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les guarde. Ay, ¿qué pasó ahí con el hermano? Amén, amén, amén. Amén, madre. Bueno, ya, ¿no? Saludo a John Wilmer, no Leandro. Bueno. Andrés. Que Dios les bendiga pues, a todos. Dios les bendiga. Y a todos. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos por la participación. Dios les guarde. Amén, amén. Nos vemos. Gracias, John. Gracias, Andrés. Dios les bendiga. Ya. Salimos. Ya salí. Terminó de hablar.